los factores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Martes 21 de octubre arrancamos una nueva jornada con un sol que dice presente en la sede de gobierno. La temperatura en la zona sur es de 9 grados centígrados en este momento, la sensación 10, esto debido a la humedad que es del 56%. El viento en dirección noroeste a 3 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy, agárrense, 20 grados, qué rico para un heladito. Va a estar hoy al promediar las 14 horas, llegaremos a la temperatura máxima en reitero, en la zona sur de La Paz. Habrá unas cuantas nubes, se irá nublando mucho más al llegar la tarde, la noche, pero durante el día tendremos el sol presente. En el caso del centro de la ciudad, 7 grados. Mira qué bonito ese barrido que hacías. Parte de la zona sur era, ¿no? Todavía eran Los Pinos. 7, ahí están, miren. Qué lindo los bloques de Los Pinos. Bueno, si hay alguien ahí que nos manda un saludito desde sus ventanas. Ahí va arrancando esta mañana, en este martes 21 de octubre, a 10 días de terminar este mes y arrancar ya el último bimestre. Impresionante. Nos quedan, unos 70 días para terminar el año. 10 para terminar octubre, 18 para la asunción del nuevo gobierno. ¿Qué conteo más hacemos? Vamos a hacer el conteo de cuántos días faltan para que acaben las clases, ¿no? Para que arranquen las vacaciones. Ese conteo es divertido. 7 grados la temperatura en el centro de la ciudad y la máxima prevista para hoy, 18 grados centígrados. Ahí está. Parte de eso es Sopocachi, el barrio paseño de Sopocachi, como dice el tango Illimani, ese tango hermosísimo de Néstor Portocarrero que describe a Sopocachi y lo recuerda por sus años juveniles, ¿no? Ya que ayer era aniversario de La Paz, poco deslucido, hoy vamos a cargosear un poquito con aquello. Ahí está esa toma espectacular que nos muestran el bosque de edificios en Sopocachi, se conectan con el Prado y ahí al fondo la Casa Grande del Pueblo, el Banco Central, ya ese el centro de la ciudad de La Paz, el centro político que tendrá nuevos habitantes. Ay, mira esa triada de edificios, la Asamblea Legislativa más a un ladito, ahí. Esos 3 edificios van a ser ocupados por nuevas personas dentro de 18 días, ¿no? Con la renovación de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo y por ende se entiende habrá algunas modificaciones en instituciones como el Banco Central y otras. Veremos con qué sorpresas nos sale el nuevo gobierno. Ayer Rodrigo Paz y Edman Lara, presidente y vicepresidente respectivamente electos, dieron una conferencia de prensa en un hotel en la zona sur, muchos medios, mucha cobertura. Lastimosamente debemos decir, solo 5 preguntas para la prensa nacional, 5 para la internacional, y en la nacional como que se adueñaron unos cuantos de las preguntas y no dieron mucha más oportunidad. Bueno, se entiende, era cuando uno veía las imágenes de la conferencia de prensa, veía que unos 30, 40 micrófonos por allí. Por supuesto, expectante todo el país, expectante varios medios internacionales que llegaron para la cobertura de este inédito balotaje que dio como ganador a Rodrigo Paz y a Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano. Arrancarán
funciones formales. Ahí está, esa es la conferencia. Miren la cantidad de micrófonos que habían. Arrancarán funciones formalmente dentro de 18 días, aunque ayer el presidente electo dijo que ayer arrancaba el trabajo de la comisión de transición, que en el caso del gobierno saliente iba a estar a la cabeza del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos imaginamos por la invitación a mandatarios para que lleguen a la posesión, el acto de posesión de Rodrigo Paz. En Sucre estaban como especulando que si el acto podía ser o no en la capital, el acto de juramento. El sábado 8 de noviembre es la fecha establecida. Por parte del Ministerio de la Presidencia iban a haber un decreto para la transición. La verdad es que hay que reconocer que cuando uno mira para atrás, no tiene en el corto plazo una transición ordenada. De repente, la transición más ordenada y que hubo cambio de gobierno fue la de Eduardo Rodríguez Belcé a Evo Morales, tras las elecciones de diciembre del 2005 y que Evo Morales arrancó funciones el 22 de enero del 2006. De repente esa, o si quieren ser más exquisitos de gobierno a gobierno, electo, ¿quién podría ser? Tuto Quiroga a Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque arrancó Banzer como presidente. Tendríamos que remontarnos a Gonzalo Sánchez de Lozada entregándole la banda a Banzer, el 97. ¿Qué les digo? A ver, vamos a ver un poquito los antecedentes y qué tipo de ceremonia va a haber, porque la verdad es que uno cuando empieza a revisar, salvo cuando Evo Morales era reelegido y digamos no había quien le ponga la banda porque él mismo era el que recibía la banda. En el caso de Janine fue un militar. En el caso de Luis Arce no hubo una entrega del anterior gobierno, una entrega formal. Entonces ahí vamos a ver qué nos dice el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, a propósito de esta organización, si es que en algo ya se ha avanzado. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Un gusto saludar a las DAZN. Gracias, viceministro. A ver, estábamos queriendo recordar alguna transición ordenada de gobierno a gobierno y realmente tendríamos que irnos hasta del gobierno electo a gobierno electo y tendríamos que irnos hasta el 97 o Quiroga a Gonzalo Sánchez de Lozada el 2002 de repente. ¿Cómo va a ser esto, viceministro? O a ver, ayúdenos a resolver primero esta duda. ¿Realmente nos tenemos que ir al 97? Bueno, se podría ver, pero no hay una transición, ¿no? Hace 28 años más o menos atrás que se han dado los hechos muy rápidos, muy violentos en tiempos estoy hablando, para que se pueda hacer una transición ordenada, etcétera. Se han hecho los esfuerzos, pero esta es una transición ya más planificada, como debería ser. Por eso con anterioridad ya se los invitó a los dos candidatos que iban hacia el balotaje a que vengan a conocer cuál era la situación exacta del país en lo económico, en lo social, en lo político. Solo vino Rodrigo, el señor Tuto no vino, pero él ya tenía una idea. Ahora nosotros tenemos que garantizar, como hemos dicho, una salida. El país ha resuelto sus problemas, se está tratando de resolver democráticamente, debemos ayudar en esto. Todos somos los hijos de la misma tierra y por lo tanto lo que hemos hecho ayer es ya plantear un decreto en la Comisión de Política Económica de Gobierno para que esto nos pueda garantizar el uso de recursos. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo con el presidente electo y su comitiva y su equipo de transición para ver toda la logística, es lo primero, ¿no? A quienes se están invitando, quiénes van a venir, hay que ver la hotelería, los temas de seguridad,
los dineros que se necesita para una y otra cosa, que tenemos que garantizar eso al nuevo gobierno. El nuevo gobierno estaba decidiendo que este paso de mando sea en la ciudad de Sucre. Ellos decidirán dónde va a ser a la final, nosotros estamos llanos, pero no solo es eso, también todo lo que es la transmisión de la información ordenada, archivada, etcétera, para que el nuevo gobierno siga ya cabalgando sobre eso y no como, por ejemplo, nos han dejado nosotros cuartos llenos de papeles botados, incluso mezclados con basura. Bueno, es lo que ocurre cuando hay un gobierno de facto y obviamente entregar un gobierno democrático. Pero más allá de todo lo que ha ocurrido en este periodo, nosotros debemos hacer este trabajo y que ya sea un ejemplo que se vaya perfeccionando hacia adelante, ¿no? Viceministro, entonces no ha habido todavía una reunión ya con el equipo de transición, porque el presidente electo hablaba de que ayer en la tarde ya iban a arrancar las coordinaciones, diríamos. Sí, obviamente las comunicaciones ya han fluido, pero nosotros debemos trabajar sobre un tema específico y ese es un decreto, ¿no? Porque eso es la normativa que nos va a permitir avanzar. Y en este decreto, como le digo, ayer ha sido trabajado en CONAPE, mañana va a ser aprobado en gabinete, seguramente habrá algunas cosas que ajustar todavía, de acuerdo a lo que se está hablando vía telefónica con los representantes, ¿no?, del nuevo gobierno, y lo ajustaremos el decreto y a partir de ahí sí ya lanzamos, como ha dicho el presidente, empiezan a la cabeza del Ministerio de la Presidencia y de Relaciones Exteriores, es en los que nos tenemos que basar nosotros para hacer esta transición. Pues en el caso ya todos los ministerios, todo desde hace más de 2 meses, hemos recibido la orden del presidente de dejar todo exactamente así, exactamente en el punto, todo lo que tenemos, proyectos, lo que esté pendiente, lo que esté urgente, lo que no es urgente, lo que esté en camino, porque hay muchas cosas, por ejemplo, hay algunas negociaciones con organismos internacionales que están todavía a media negociación, todo eso tenemos que dejar ordenar, los proyectos de ley que estaban todavía pendientes, las peticiones de informe oral, o sea, todo estamos dejando totalmente ordenado para que pueda seguir marchando el gobierno, no queremos ponerle ningún obstáculo. Viceministro, ¿cómo va a ser? Bueno, la ceremonia como tal, usted nos explicaba, estará a cargo de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? Si va a ir el presidente saliente le entregará la banda, si va a ser en Sucre, si va a ser en La Paz. Bueno, eso ya lo verá Cancillería con el equipo del nuevo presidente, pero en el caso de la entrega ya diríamos, de las oficinas, van a esperar los ministros a los nuevos ministros y ellos les van a entregar los despachos, les van a entregar la información, porque eso también pasó al inicio del gobierno de Arce. Recuerdo Iván Arias entregando el despacho del Ministerio de Obras Públicas a Edgar Montaño, por ejemplo. ¿Eso se va a repetir o no? Iván es el único ministro del gobierno del FARC que entregó su oficina. Esto desapareció antes ya en cuanto se supo los resultados electorales, ¿no? Pero nosotros hemos planteado una entrega, así como tú la dices, de que venga el ministro, nosotros le entregamos, en mi caso al nuevo viceministro, viceministra, que será entregarles la oficina, el inventario y todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso también vamos a discutir todavía en gabinete, hay este tema, pero la idea es que entreguemos nosotros las oficinas así, en forma ordenada, dejar un teléfono de contacto para cualquier pregunta, cualquier consulta, y hagamos bien las cosas, ¿no? Esa es la idea. Por el momento estamos ordenando bueno, ya lo tenemos, todo lo que es la oficina, ¿no? Todo el papeleo que hay en el camino, porque todos los días
el Estado no se detiene, entonces sigue llegando, seguimos despachando, seguimos archivando, es un problema. Viceministro, hay una ley que se aprobó en el año 2020, una ley que hablaba del arraigo para las altas autoridades del gobierno saliente, que no puedan salir durante los primeros 3 meses. Esa ley, entendemos, sigue vigente. ¿La va a cumplir el gobierno saliente? No, tiene que cumplirla todo ciudadano porque es una ley. La ley dice exactamente que una vez que uno funcione, meses está arraigado. Bueno, tiene prohibición de salir en viajes al exterior y hay que cumplir la ley porque si uno quiere salir, obviamente están vulnerando y va a ser detenido. Además, no tenemos por qué hacerlo. Si hubiera alguna emergencia médica, tal vez, alguna emergencia del tipo, se comunicará a las autoridades que estén en funciones, pero no creo que sea por el momento. Nadie está padeciendo nada y vamos a poder estar aquí. Además, no tenemos por qué andar huyendo, ¿no? Aquí nadie ni se ha alzado las cosas, ni se ha dado, aunque son muy fáciles y de lengua bastante suelta, algunos opinadores representantes de algunos personeros o de algunas instituciones. Anoche veía en un canal a un miembro del comité cívico decir que el 90 de cada 100 bolivianos que recibe el Estado, 10 se les da a los departamentos y 90 se los roban los ministros y el presidente, ¿se imagina? O sea, ese tipo de estupideces hay que dejarlo ahí porque a los estúpidos les creen los otros más estúpidos. Desde esto, la gente es inteligente en este país. Viceministro, ¿cuál diríamos su balance de las elecciones? Ya la transición ya nos quedó clara. En el tema ya político, que es su especialidad, ¿cuál antes del balance? Quiero preguntarle sobre los pendientes de la Asamblea. Que usted, su función también es un poco ver que las cosas anden en la Asamblea. Entendemos que esa es la función del viceministro de Coordinación Gubernamental. Se quería elegir un contralor, algo que hace años tendría que haberse hecho y no se hizo, y querían a última hora, y eso despertó otro tipo de susceptibilidades. Usted ya sabe la historia. Creemos que no alcanzan los tiempos, pero en la Asamblea ya no va a volver a sesionar la saliente. La saliente tiene todavía sesiones que llevar. Hay una serie de proyectos de ley, sobre todo sociales. Hay, bueno, varios, ¿no? Hay sobre créditos, desde un montón de leyes que están ahí. Pero los sociales son los que interesan. No sé si lo lleguen a hacer, porque hay una desidia, ¿no?, en la Asamblea para trabajar. Hace un tiempo atrás, fueron casi 6 meses, en 6 meses han hecho 2 sesiones, imagina. O sea, ahora han estado acelerando, como dijo una diputada, queremos acelerar para no dejar mal pagada la Asamblea. No se trata de eso, se trataba de trabajar y de ayudar al país. El tema del Contralor hay que hacer una sesión muy clara y una aclaración de que se ha tratado de malinterpretar desde el ámbito político primero y luego desde la mediática, de que sería un interés dejar al Contralor ya nombrado. No es verdad. ¿Por qué se ha atrasado? Usted mismo dice hace rato, después de años que debería hacerse. Sí, debería hacerse, pero no se olviden, y parece que eso es lo que pasa en el país, que hay poca memoria, no se olviden que hubo un recurso constitucional en contra de esta selección del Contralor. Y el Tribunal Constitucional recién, la semana anterior, antes de que se convoque a la Asamblea, y por eso se ha convocado, recién el Tribunal Constitucional nos notificó con el fallo que ellos tenían. Entonces, en ese fallo, el vicepresidente se ve obligado a convocar a la sesión, porque si no, incumple deberes. Entonces, el vicepresidente ha convocado. Ahora, la convocatoria no era para elegir, sino la convocatoria era para aprobar los criterios de lo que iba a ser la selección, porque tienen que hacer todo esto. Hay unos ya calificados, pero esas calificaciones fueron dadas con anterioridad.
¿no? Entonces, se iba a dejar en el camino para que sea la nueva asamblea, pues, hasta que concluya este papel, pero había que dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Entonces fue, creo que demasiado el abejeo que le han metido ahí, de que queríamos, como decían algunos medios, o algunos opinadores, de que queríamos dejar un Contralor que nos cuide las espaldas para que nadie nos enjuicie por corruptos. Por favor, ¿no? Muéstrenos hechos, que hay hechos de corrupción en este y en cualquier gobierno. Claro que sí, claro que hay hechos, pero los que ha habido en nuestro gobierno, del presidente Arce, están detenidos, están con juicio y algunos ya están en la cárcel. Entonces, ¿qué se da? Se da pues porque nadie puede responder por todos los hombres y mujeres del país. Cada uno tiene una educación que viene de su casa y su comportamiento refleja esto, ¿no? Viceministro, algo también parecido ocurrió con la intención de avanzar en la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que terminarán funciones el 19 de diciembre. Se especulaba que en realidad el MAS quería dejar y controlar, ya en lo último que le queda de vida, controlar el Tribunal Supremo Electoral. Lo último le queda de vida, digo, porque tendrán 2 diputados en la siguiente asamblea. Entonces, diríamos que no va a ser gravitante, como ha sido en estos 20 años. Y a propósito de eso, ya viene la otra parte de la entrevista, viceministro. ¿Cuál es su evaluación? Primero, de los resultados obtenidos en este inédito balotaje presidencial. ¿Qué dijo el país con su voto en su interpretación, viceministro? Con el voto es buscar, si se puede llamar así, el mal menor ante la no participación activa del movimiento al socialismo. Digo esto porque en la no participación activa estaba una fracción muy fuerte del MAS que sigue el lineamiento del expresidente Evo Morales. Estaba la otra fracción fuerte del MAS que estaba en funciones de gobierno o que está en funciones de gobierno con Luis Arce. Y había un desgajo ahí con Andrónico Rodríguez. Ante esta situación y todo lo que ha ocurrido y los errores políticos cometidos desde la dirección nacional, etcétera, de candidatos desconocidos, bueno, todo un show, se manejó muy mal la campaña. Entonces la fuerza popular, si se quiere llamar así, quedó sin un representante. Ahí vino el trabajo de Evo, alcaldes, etcétera, que hay del MAS, que se dio, ya en ese tiempo nosotros habíamos manifestado, ya casi la instructiva de que apoyen a Rodrigo Paz. Y por eso es que el mapa político que estaba pintado de azul se pinta exactamente sobre lo que es la pintura azul del MAS, se pinta con los colores del PDC. Eso fue, y claro, el disimulo del otro lado para ocultar este acuerdo previo que tenían ya con la derecha, si se lo quiere llamar así, que venía ya desde un acuerdo para elegirlo Andrónico en el Congreso. Esto hizo exactamente ese mapa que tú lo tienes ahí. Eso hizo que el voto popular vaya para ese lado. Y el voto nulo que supuestamente se convocó fue en algunos otros sectores. Lo que te muestra una fuerza fáctica. O sea que Evo Morales es más que el MAS. Evo Morales es más que el MAS. Evo Morales es más que el MAS. No, Evo Morales en la fracción es Evo Morales. Evo Morales representa al MAS de la fracción que hoy se llama Evo Pueblo, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido, y luego ya ayer salieron a confesar, lo dijo el mismo Evo, lo dijo el diputado Casas, que las instructivas se dieron para que la gente del MAS vote a favor de Rodrigo, ¿no? Entonces aquí se crean dos poderes, el poder legal, que va a estar en funciones de gobierno, y el poder fáctico, que va a estar controlado en la calle. Esto se va a tener que buscar un equilibrio para que las cosas funcionen, porque si vemos bien, el
un gobierno de Rodrigo, pese a que puedan tener el 100% de la asamblea. Eso no es óbice hoy. Desde el 2006, el poder se ha manejado desde las calles, desde el 2006. Entonces, esa forma de que el legislativo se ha convertido en un mero tramitador de las necesidades de la gente, del pueblo, y el ejecutivo en eso, en un ejecutor de las necesidades también, hace que el poder se mueva en otro lado. Por lo tanto, es ahí donde hoy yo veo que una medida de shock, una medida impopular, una medida como dar la subvención de los carburantes, que hay que hacerlo, yo estoy completamente de acuerdo, hay que hacerlo. Es un puñal en el corazón económico del país, la subvención, pero hay que ver cómo se compensa al pueblo sobre esto que va a venir y va a traer una alza violenta de precios, de especulación, etcétera, cosas que ya se han ido dando en el pasado también. Entonces, esto es lo que se tiene que ver de cómo se va a manejar. Una medida impopular va a llevar a una movilización, y ese porcentaje de votación que obtiene el PDC, como lo dice el mismo Evo, gracias al bloque popular del MAS, que se va a sumar a los descontentos de los otros partidos, llámete Súmate o lo que sea, que han votado y se han quedado descontentos con los resultados o frustrados. Eso va a llevar a que puedas tener una crisis política y económica, pero sobre todo política, económica y social afuera muy fuerte, lo que te llevaría a un acuerdo, estoy haciendo futurología, te llevaría a un acuerdo muy fuerte político para volver a un núcleo de nuevas elecciones, pero con participación estricta de todos. Ayer una asociación, creo, de ciudadanos nacionalistas salió y ahí ellos exigían, por ejemplo, en un comunicado, que se suspenda, que se anule esta elección, que se prorrogue 6 meses la Asamblea Popular, que se anule, que no se convoque, se suspenda la convocatoria a las elecciones subnacionales y que se vaya a una nueva elección sin restricción de nadie, que vaya textualmente, que participe el señor Dunn y participe también hasta Evo Morales y todos. Entonces ahí está todavía la crisis social y de representación política, no ha sido subsanada en estas elecciones. No ha sido. Esto se lo ha llevado y se ha tratado, y lo han logrado desde ya los candidatos que están hoy, que han ido al balotaje, inclusive centrando sus necesidades, o sea, viendo un país que estaba en el desastre a partir de la falta de combustible, de dólares y una elevación del mercado, ¿no? De la canasta familiar. Viceministro, pero no es... En este cálculo, en esta lectura que usted hace, dice errores. Bueno, el evismo y el expresidente Evo Morales entonces jugó sus cartas, y si el escenario es como usted nos pinta, es el gran ganador, sin estar en la papeleta. La pregunta es, ¿qué vieron en el gobierno? ¿Cuál fue la lectura? Al momento de tener el control de la sigla del MAS, tenían la directiva, tenían el control de las organizaciones sociales, tenían el control del aparato estatal. ¿Por qué pierden tan estrepitosamente como perdieron? Como te digo, el movimiento popular, el MAS, en realidad se dividió en esta lucha interna, primero, y la fracción que estaba con la sigla sufrió el boicot, y eso es lo que te decía, el boicot económico y el boicot a todas las iniciativas que se mandaba al Parlamento, etcétera, fue lo que fue minando al MAS como siglas y como MAS, ¿no? Evo jugó para el otro lado, jugó refugiándose en Chapag, denunciando al MAS, etcétera, etcétera. Entonces la gente quedó disconforme y luego se vio que ahí deberían apoyar en el mal menor a Rodrigo. Entonces, en este caso, ¿por qué se manejó tan mal? Porque hubo una dirección nacional que no estuvo a la altura de
de la expectativa política del país. La de Grover García. Manejó mal. Sí, manejó mal la campaña, ¿no? El lenguaje y el discurso incluso de la campaña, lo que se planteó, no tenía ninguna diferencia con lo que se planteaba desde la derecha. La derecha te decía, vamos a cerrar todas las empresas y vamos a reducir el aparato estatal, que nos decía el mismo MAS, vamos a ver cuáles las cerramos, pero sí también vamos a reducir el aparato estatal. O sea, me parece tonto. No se cabalgó. El MAS debería haber cabalgado sobre todo lo que ha construido desde el 2006, que no es poco. Cuando se vea un tema de lo que se ha hecho, entonces vamos a poder ver cuál ha sido la transformación que ha logrado el MAS desde el 2006. Viceministro, antes de llegar a cómo manejó el MAS su campaña y su candidato, yo quiero hacerle una pregunta, ya digamos a lo último de la gestión, que nos pueda contar ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Luis Arce no fue el candidato del Movimiento al Socialismo? Muchos hablan de una reunión en el fin de semana previo a la bajada, al anuncio de la bajada de la candidatura de Luis Arce, en la que supuestamente habría una implosión dentro de las organizaciones sociales que le dijeron no, tú no vayas, mejor que vaya otro. Y Luis Arce, cuando se baja el lunes en la noche, dice yo me aparto para unir al MAS o al Bloque Popular, unión que no existió porque a los 3 días salió Eduardo del Castillo siendo el candidato por su cuenta, Andrónico por su cuenta y bueno, el levismo rechazando todo. ¿Qué pasó? Si nos puede contar, viceministro. Bueno, hasta los últimos momentos ya estaba decidida desde un principio la candidatura de Lucho a la reelección. Pero ahí vinieron otros intereses que se quiso manejar, se quiso imponer y Luis obviamente dijo, el presidente Arce dijo que no se podía hacer ese tipo de cosas, pero además se pedía que busquemos la unidad, que convoquemos, que nos sentemos, se habló con Andrónico, sí, se convocó, pero no se quiso, no habían intereses ahí particulares, etcétera. Y en la mañana, porque en la noche fue el anuncio, en la mañana, a las 7 de la mañana, hubo una reunión en la que ya se había decidido todo, Luis era el candidato, se hizo una votación, Daisy Choque era la candidata a la vicepresidencia, pero entró un compañero nuestro de una de las organizaciones grandes a decir que él no estaba de acuerdo y entonces Lucho se molestó y dijo, y bueno, yo no voy a ser el muñeco aquí de nadie, ¿no? O sea, yo voy a gobernar y entonces ahí lo dejamos la candidatura y luego se eligió a Eduardo. Yo creo que Eduardo era un muy buen candidato, pero que se equivocó en la estrategia de campaña y bueno, ahí están los resultados, la experiencia también dice eso, ¿no? Pero el movimiento popular no se ha movido. Es por eso que no fue y luego vinieron acá a Casa Grande a exigirle que Luis sea más bien el jefe de campaña. Luis no aceptó, obviamente, y luego casi le obligaron a que sea candidato a senador, cosa que ya se aceptó en un principio, pero haciendo un análisis más frío se decidió no hacerlo y se dejó nomás que la Dirección Nacional maneje toda la campaña. Los militantes más comprometidos hemos estado metidos en la campaña, pero ya la desazón y la falta, como te digo, de un discurso claro de a dónde íbamos, nos dejó mal pagados y los resultados están ahí, ¿no? Hay que agarrarlo como experiencia simplemente. Ahora, el Movimiento al Socialismo, la Dirección Nacional sigue a la cabeza de Grover García, a quien usted apunta, diríamos, como uno de los responsables del fracaso del MAS en estas elecciones. Si no perdieron la sigla fue por los votos nulos, ¿no? Porque en realidad en los votos, si uno toma todos los votos, es 2.4. Se salvaron por poquito. En ese sentido, el partido más grande de la historia siempre se ha jactado el MAS y sus militantes de repetir eso hasta el cansancio de que han sido el partido más grande de la historia. ¿Cómo va a ir a las subnacionales? Con esa dirección nacional, ¿qué van a hacer desde el 9 de noviembre para
no sé, revertir, cambiar la directiva? ¿O qué va a pasar con el MAS? ¿No va a participar? Lo escuchaba yo al ministro Montaño decir, no estamos listos. Con semejante estructura, ¿no están listos, viceministro? En realidad, el golpe político recibido, el golpe electoral, el mal manejo de la campaña y demás, te deja mal parado, pues, ¿no? Es muy pronto. Yo también fui de uno de los primeros en salir a decir, creo que no deberíamos participar de las subnacionales y más bien reconstruirnos, porque hay que elegir una nueva dirección nacional, hay que ajustar, ¿no? La dirección nacional, no, desde que fue electa, no se preocupó de construir las departamentales, de ajustar, etcétera. Todo ese lío pues hay que hacer. Y nosotros, Montaño y algunos otros más, pensamos que no deberíamos participar porque podría ser peor, ¿no? Que más bien nos reconstruyamos. Pero la dirección nacional lo que hizo fue decir que sí, que está lista para las subnacionales. Bueno, nosotros como militantes tenemos que someternos nomás a lo que diga nuestra dirección. Bueno, tenemos nuestras ideas diferentes, pero si el MAS decide ir a unas subnacionales, tendremos que ver y discutir las estrategias, etcétera, pero además los planes de gobierno, los candidatos, porque aquí ya no se trata de jugar con nada, ¿no? Yo creo y que deberíamos a partir de reorganizarnos desde abajo nuevamente, desde nuestras direcciones barriales, circunscripciones, comunidades, etcétera, etcétera, y llegar hasta una dirección nacional que mantenga un prestigio, por lo menos, porque hay muy buenos cuadros en el MAS, pero habrá que ver que hagamos esto y cambiar el chip, ¿no? De lo que es. Hay que reconstruirse y hay que adaptarse también a los nuevos términos. En palabras del ex vocero presidencial Jorge Richter, decía, bueno, el MAS acabó siendo una cáscara. Es simplemente ya una sigla que sí tiene una base de militantes, pero que claramente esos militantes no se traducen en voto, porque tenían, creo, 1 millón de militantes en el MAS y sacaron poco más de 300,000 votos, un tercio, diríamos, de su militancia. Y bueno, ahí en esa guerra intestina que tuvieron en las diferentes facciones, prácticamente el MAS quedó reducido a 2 diputados formalmente como MAS, 8 como Alianza Popular y pare de contar. Sí, eso es verdad, pero como te digo, fue malas decisiones que se tomaron, pero que nadie piense, y eso lo venimos repitiendo, que el MAS está empezado. No lo piensen, ¿ah? Cuidado, se den una sorpresa después más adelante. El bloque popular hay que saberlo reconstruir y avanzar. Ha habido una posición y una forma de avanzar en el bloque popular desde el año 2006, en que se toma el gobierno. Se ha avanzado, se ha construido, y volver a repetir ese mismo esquema no tiene sentido. Hay que ajustarse a los nuevos tiempos, incluso a la nueva generación de votantes y demás, es otra cosa, pero hay que ver claramente el horizonte. Es lo que te digo, cuando estábamos en la campaña, no se cabalgó sobre el caballo del MAS, es más, se lo dejó amarrado en un lado y se quiso agarrar un caballo nuevo, que no es nuestro discurso, el cierre de las empresas, revisar, acabar el aparato, reduciendo el aparato estatal, etcétera, etcétera. Eso no era nuestro discurso, la gente no lo sintió así, porque se sintió incluso hasta amenazada, pues si tu mismo candidato te está diciendo que te va a cesar ciertos ministerios, que te va a reducir de 17 a 12, que te van a cesar ciertas empresas, como un funcionario público que es militante va a irse a hacer campaña para que le cierren su ministerio, ¿te das cuenta? Entonces no hicieron eso. Esos son los errores que se han cometido, pero que de ahí a que el bloque popular esté desaparecido, están muy errados en sus percepciones. El bloque popular está tan intacto
y se lo ha demostrado en esta elección y se lo ha demostrado en este balotaje. Ahora, cuando Jorge Ritter habla y critica, yo siendo él me mantendría calladito. Él fue parte de un gobierno, participó en el gabinete en el que yo te puedo mostrar que jamás opinó siquiera en un gabinete, porque participábamos del gabinete los dos. Nunca puso una posición, ni para decir sí, ni para decir no, o por lo menos para pedir café. Nunca abrió la boca. Entonces, menos puedes criticar algo que no has tenido la fortaleza, y casi digo alguna barbaridad, para cuestionar donde se lo tiene que cuestionar. El gabinete, viceministro, usted decía, Eduardo del Castillo fue un buen candidato, pero no cabalgó sobre las ideas del MAS, entonces fue mal planteada la estrategia. Le hablaba, no sabemos a quién, de repente le hablaba a los votantes de Equipetrol, de la zona sur, de La Paz, ¿no? Y muy poco a sus votantes, como si ya los tuvieran asegurados. Eso por lo menos he entendido. Y usted hacía un apunte sobre el gabinete. Usted tiene mucha trayectoria en el ámbito político, ha tenido diferentes cargos, pero sobre todo ha estado, diríamos, en la construcción política del MAS. Siempre ha sido como considerado del ala dura, diríamos, del MAS. Y en ese sentido, ¿cuál es su evaluación del gabinete? No desde lo técnico. Yo ayer recordaba, estábamos conversando una frase que alguna vez dijo el presidente Arce: no, nosotros somos los académicos, haciendo referencia a su gabinete. ¿Sintió que le faltó ahí políticos en el gabinete? El gabinete debería construirse a partir de 3 ejes: un gabinete social, un gabinete económico y un gabinete político. El gabinete que tenemos actualmente, que ha acompañado al presidente, ha sido un gabinete técnico de primer nivel, eso hay que reconocer, ¿no? Y más dedicados a la gestión que a la política como tal, ¿no? El gabinete político ha hecho su trabajo, ahí se conforma ahí adentro un gabinete político, hizo su trabajo, pero tuvimos este problema con la dirección nacional y demás, ¿no? Entonces no hubo pues esta coordinación, digamos, de llevar adelante las cosas, ¿no? Como te digo, se ha cometido errores. El gabinete es muy bueno, de verdad es un gabinete de primera, gente de primera que está ahí, ¿no? Hemos tenido algunos tropiezos también, sobre todo en el tema del Ministerio de Agua, con algún ministro y otros más que no entendieron o no supieron llevar adelante las cosas, ¿no? Bueno, ocurre, porque a la final son 20 ministros que tienen que estar ahí, pero yo creo que el gobierno de Lucho ha hecho un excelente trabajo, porque el boicot, que a muchos les parece una broma, el boicot fue muy duro contra el gobierno. Y pese a todo eso, Lucho deja un legajo que es el de mantener la paz social en el país y haber arrastrado hasta este último momento, pese a todo lo que nos han dicho, el sistema democrático. Querían que nos bajemos del cargo, que denunciemos, que denuncie Lucho. Eso no se les dio, nos boicotearon económicamente, pese a todo seguimos haciendo obras, se siguió construyendo, se vio formas imaginativas para mantener, con déficit, sí, con problemas muy graves a veces, este tema del combustible que viene por la falta de dólares, etc. Pero se llegó, ellos se comprometieron, por ejemplo, en una reunión en el Tribunal Electoral, al crédito de 100 millones que daba Japón. De ahí se tenía que pagar para una parte a la votación en el extranjero, ¿no? Se tenía que garantizar con eso las elecciones, y luego la Asamblea no lo aprobó, y el gobierno tuvo que hacer los esfuerzos extraordinarios para 180 millones de dar al Tribunal Electoral para la primera para la primera vuelta, y otros 180 millones para la segunda vuelta. O sea, esos son esfuerzos, y ese es un legajo de Lucho que no lo van a poder negar. Mantuvo la paz y preservó la democracia, que es el bien que todos los bolivianos debemos cuidar.
Y la autocrítica, viceministro, ¿qué se hizo mal? Porque, por ejemplo, en campaña, Eduardo del Castillo decía, para mí la gestión comunicacional fue mala. Yo cambiaría totalmente, ese fue un gran error del gobierno de Arce. En el criterio de Gustavo Torrico, ¿qué se hizo mal en el gobierno de Arce? Mira, un tema de comunicación que nunca lo hemos resuelto y que viene incluso desde el gobierno de Evo, ¿no? No supimos comunicar lo que hacíamos. Por ejemplo, a ver, cuando te digo que no hemos cabalgado sobre el caballo del MAS, 61,000 obras ha hecho el presidente Arce, que se siguen entregando todavía hasta hoy, pero el MAS ni siquiera las mencionó en su campaña, ¿no? Entonces, se hizo mal, una campaña mala. En el gobierno, esto de comunicar, en realidad, porque una cosa es tener un viceministerio de comunicación, etcétera, que hace lo que se tiene que hacer, pero la comunicación política es diferente. Creo que hemos carecido de una comunicación política, hemos carecido también de una participación política de nuestro gabinete, no solo ministros, sino viceministros, directores, que más creo que nos hemos dedicado a la gestión, a la administración, y no así hemos ido perdiendo contacto, menos el presidente Lucho, él sí siguió en contacto, pero el resto hemos ido perdiendo contacto con las organizaciones sociales, etcétera, y bueno, porque ese rol lo asumió en realidad la Dirección Nacional, y bueno, ahí ya hubieron este tipo de desfases, ¿no? Pero creo que la gestión al final, cuando ya se pase los calores electorales y se vea en realidad lo que se ha hecho, se va a poder ver que se ha hecho una muy buena gestión, muy buena, sobre todo en salud, en educación, en carreteras, en el tema de garantizar la seguridad alimentaria a partir de la construcción de presas, de atajados, de riego, que hoy nos permite tener 2 y en algunos lugares hasta 3 cosechas al año, etcétera, llevar las viviendas populares hacia las provincias, cosa que no se ha hecho nunca. Bueno, una serie de cosas que no hemos sabido comunicar y no hemos sabido explotar en realidad. ¿Que hay errores? Obviamente, ha habido este tipo de errores. Deberíamos haber hecho un ajuste, por ejemplo, al subsidio de los carburantes. No se quiso tomar, claro, porque hay también las respuestas del pueblo. Es muy complicado esto, ¿no? Y bueno, ahora veamos cómo vamos a afrontar el futuro. Viceministro, una última. ¿Qué va a hacer Gustavo Torrico a partir del 9-10 de noviembre cuando deje el cargo? ¿Ya ha pensado? Mira, desde ayer voy a organizar una empresa que me permita sacar productos del país hacia los otros países y meter todos los productos que quiera de los otros países. No nos olvidemos que nos han prometido que no va a haber aduana, por lo tanto eso no va a ser contrabando. En segundo lugar, me han prometido 2,000 bolivianos de mi renta dignidad. Como tú verás, yo ya pongo las canas, entonces con 2,000 bolivianos más va a estar bien, a 3,000 bolivianos de mi renta dignidad. Mi esposa, mi familia tendrá su billetera con un salario mínimo, eso es lo que nos dijeron, las mujeres que no trabajen van a tener un salario mínimo, y voy a inscribirme a mi casa de 2 pisos que me va a dar el capitán. Por lo tanto, si tomar en cuenta toda esa demagogia que me han echado y que el pueblo muchas veces se la cree, mi vida estuviera arreglada, ¿te das cuenta? Pero no, ya hablando seriamente, yo estoy con la idea fija de, bueno, aparte de dedicarme a mis cosas particulares, que siempre las tuve para mi subsistencia y la de mi familia, yo estoy con la idea fija de construir una escuela de formación política, no de formación partidaria, sino de formación política, donde puedan venir jóvenes, etcétera, donde se dé formación política, se dé criterios de
gobernabilidad, pero sobre todo ética moral en la política, porque si no entras a lo que se ha tenido al frente, dice que no, dice, a mí me ha llegado, dice que ha hecho, dice que es corrupto, dice que no ha hecho, y eso viene desde arriba, ¿no? Me han avisado mis policías patriotas, esto me han dicho, pero el otro sale y lo acusa al otro, ya está en Paraguay, ya se ha ido a Alemania. Ese es chisme, ¿te das cuenta? Eso no es política. No entendieron nunca, pero a mí me gustaría, sí, ya tengo construida casi toda la base para ver esta escuela política, voy a ver el bien inmueble donde la podemos poner y cómo la hacemos funcionar. Viceministro, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Le hemos robado unos buenos minutos para hablar de la transición, de las elecciones y del futuro que les espera como partido político y de ahí ya como individuos. Gracias, Gustavo. Que tenga buen día. Distancia. Muchas gracias. Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, estuvo con nosotros. Hablamos de muchos temas en estos minutos con el viceministro, que nos decía, después de dejar el cargo, va a justamente instalar una escuela de formación política. Es algo que tenía pendiente y que va a llevar adelante. Sobre la transición, dijo que todo el acto ceremonial está obviamente a cargo de Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene la dirección de protocolo del Estado, es la institución convocada para aquello. Desde Presidencia lo que han venido trabajando ya es en el decreto de transición para generar los recursos económicos necesarios. Todavía no hay detalles. Nos decía que de repente Rodrigo Paz sí estaba pidiendo que sea en Sucre la transición, pero fue algo que en una primera conversación hubo con el equipo de transición del presidente electo. Todavía no se tiene muy claro si eso va a ser así o no. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a intentar conocer los nombres de justamente este equipo del presidente electo para hablar de cuáles son los pedidos, los requerimientos del gobierno entrante para la ceremonia, dónde se va a realizar, así que eso va a ser importante conocer. A propósito de conocer, vamos a seguir hablando ya con quienes entrarán en funciones a partir del 8 de noviembre. Está con nosotros Freddy Castillo, senador electo del Partido Demócrata Cristiano por el departamento de Oruro. ¿Cómo está, senador? Ya tenemos que decirle nomás senador, ya no senador electo. Freddy Castillo, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Querido Diego, un abrazo desde Oruro. Realmente muy agradecido primeramente con Dios, ¿no? Agradecido con todos los bolivianos. De verdad que muy agradecido con ustedes por darnos la cobertura para poder hablar, ¿no? sobre lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Acá, después de las elecciones de la segunda vuelta y todo lo demás. A usted las gracias por atender nuestra solicitud. Oruro, que en la primera vuelta consolidó un importante triunfo para el PDC, y esta segunda aún más reforzó esa posición. Si no estoy mal, 61% votó a favor del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuál fue la receta para lograr este porcentaje, senador? Bueno, sí, primero agradecido con Oruro, ¿no? No, yo creo que la receta simplemente fue que consolidar finalmente el voto que se obtuvo el 17, ¿no? Y bueno, en este segundo balotaje solamente hubo dos opciones, ¿no? Bueno, tener que votar por un cambio que la gente ha esperado durante mucho tiempo, por esa oportunidad que todos quieren no tener para poder ser parte del proyecto que Rodrigo Paz y el capitán Lara proponen, ¿no? Bueno, se ha llegado a todos los sectores para poder conversar, socializar sobre las propuestas de Rodrigo Paz y el capitán Lara.
Pero fuera de todo eso, creo que la gente ya decidió. Yo agradezco mucho, ¿no?, a todos los que están en provincias, en nuestras comunidades, a ellos, marcas, nuestros hermanos de las 16 provincias de Oruro, quienes realmente han apostado, ¿no?, por un cambio. Estructural se podría decir, porque sabemos que han sido 20 años nefastos del anterior gobierno. En ese sentido es que la gente se ha dado cuenta, la gente hoy en día es pensante, ya no es como los años pasados, ¿no? Entonces, en ese sentido es que gracias a Dios y gracias a la patria, gracias a todos los hondureños, se ha podido lograr esta victoria. Senador, usted sigue en Oruro. ¿Cuándo viene a La Paz? ¿Ya ha habido una reunión de la bancada nacional del Partido Demócrata Cristiano? ¿O para cuándo va a ser esta reunión para ya empezar a trabajar en la hoja de ruta? Sí, todavía no ha habido una convocatoria, ¿no?, para todos los senadores electos o autoridades electas a nivel nacional. Yo creo que en estos días nos indican cuándo va a ser. Nosotros ya esperando, ¿no?, para poder ir y reunirnos y ya empezar con lo que se viene, ¿no?, para poder ya desde el 8 de noviembre empezar a trabajar, como se dice, con las credenciales y con todo lo que se viene, ¿no? ¿Les han adelantado algo respecto a la posesión? Si será en La Paz o en Sucre. En algún momento se empezó a hablar de que podía ser este acto en la Casa de la Libertad. Sí, se ha andado hablando que va a ser en la Casa de Libertad, pero también se tiene otras posiciones como para hacerlo en La Paz, como siempre ha sido. Pero bueno, eso está a decisión de los que están a la cabeza. Creo que en estos días se va a aclarar eso, no se tiene nada claro todavía. Creo que más adelante se comunicará también sobre este tema. Entonces todavía no tiene una fecha para venir a La Paz, para allá. Estamos a 18 días del inicio de actividades. Se prevé incluso la entrega de credenciales que se adelante para la siguiente semana. Ya nos adelantaban algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Sí, todavía no se tiene esa convocatoria, no para o esa citación para que todos podamos reunirnos, todos los asambleístas nacionales. Pero que en estos días se va a dar, porque se habla también de días, ¿no? Se habla entre jueves o viernes de esa semana, pero todavía nada concreto. Yo creo que cuando se tenga la invitación o la convocatoria, se va a conocer oportunamente. Señor Castillo, ¿usted ya vino a La Paz, ya conoció dónde va a trabajar a partir del 8 de noviembre por los siguientes 5 años? Justamente estoy camino a La Paz en este momento para ver dónde vamos a trabajar. Bueno, así que va a ser un placer. ¿Hasta cuándo se va a quedar por acá o ya se quedará hasta la entrega de credenciales y el arranque de funciones? Bueno, tenemos algunos asuntos pendientes por allá en La Paz. Yo creo que daremos solución a todas estas situaciones y luego veremos. Hoy o mañana estoy por La Paz, luego regresamos a Oruro. Yo creo que independientemente de los candidatos electos también están viajando a La Paz, ¿no?, para conocer dónde va a ser o dónde se va a trabajar, ¿no? Entonces, de mi parte, hoy y mañana estaré en La Paz, luego también regresaré a Oruro para también organizar con toda la gente que se tiene acá en Oruro, con todo lo que se ha trabajado, el tema de transición y otros temas más. Bien, entonces, esto que usted nos decía, que está trasladándose hasta La Paz y hay otras autoridades de los otros departamentos que también se están trasladando, ¿es para alguna reunión que les han convocado o no? ¿O es que cada uno está de manera de una coincidencia que estén llegando casi las mismas fechas? No, sí, no tanto todos al mismo tiempo, ¿no? Pero todos yo creo que van por obtener información de cómo se va a trabajar allá en el Senado, en este caso, o también en la Cámara Baja, ¿no? Diputados y senadores de Oruro, en este caso le hablo, ¿no? Yo creo que cada uno va a recabar información y en qué situación se encuentra, ¿no? Allá en La Paz, ¿no? La Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, y cuál va a ser el espacio donde vamos a trabajar posiblemente más adelante. Perfecto, va a ser un placer también cuando esté por acá tenerlo en nuestros estudios, ir conociéndolo, también cuando ya tengan la hoja de ruta de cuáles serán las primeras normas después de la reunión, qué pasará con las directivas, así que va a ser un placer tenerlo acá en nuestros estudios. Senador, que tenga buen día.
Gracias, querido Diego, de verdad, gracias por la cobertura y un abrazo a la patria, muy agradecido nuevamente con Dios y con la patria. Bendiciones. Gracias, que le vaya muy bien. Freddy Castillo, senador electo del Partido Demócrata Cristiano por el departamento de Oruro, nos dice de venida a La Paz para conocer la que va a ser su oficina en los próximos 5 años, al igual que él, de senadoras, diputadas, diputados, senadores electos que estarán arrancando funciones en 18 días, a partir del 8 de noviembre. Sin embargo, días antes tiene que haber las sesiones preparatorias, la elección de las directivas, que eso también será interesante. Ayer el presidente electo Rodrigo Paz decía, ya tenemos el gabinete. No ha anunciado quiénes van a ser, pero decía que ya tienen el gabinete listo, tanto él como el vicepresidente electo Edman Lara, y que hay una comisión de transición que no necesariamente quiere decir que los que están en esa comisión van a ser después ministros o ministras. Lanzó también una convocatoria a nivel nacional para formar parte del equipo y no se entiende si del gabinete ministerial o viceministerios o direcciones de empresas, de entidades descentralizadas, pero sí anunció que extiende la mano, que va a hacer una serie de recorridos, de reuniones con diferentes cámaras empresariales. De hecho, hoy se adelantó que iba a haber una reunión del comité multisectorial en el que aglutina a cámaras empresariales, están gremiales, transportistas, y que van a solicitar una reunión con el presidente electo para ir definiendo alguna serie de medidas que beneficien a estos sectores de la economía boliviana. Eso en el Ejecutivo, que será interesante ver cuáles serán los rostros que van a ocupar los ministerios. ¿Será que va a haber modificación en la organización del Ejecutivo? ¿Habrá más ministerios, menos ministerios, fusión de algunos ministerios? Veremos. Pero en el legislativo también será interesante ver la composición de las directivas camarales. Recordemos que el reglamento establece que el bloque de mayoría debe tener la presidencia de las cámaras. Algo que antes del balotaje estaba en duda era si el bloque de mayoría iba a ser el PDC con la Alianza Unidad u otras fuerzas, ganando el balotaje, o la Alianza Unidad se iba a decantar por apoyar a Libre si es que Tuto ganaba el balotaje. Y ahí Libre y Unidad serían, diríamos, el bloque de mayoría, por lo que la presidencia iba a recaer en la Cámara, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, en alguien de Libre. Al no haber ese escenario, al ya estar claro que el PDC fue el partido ganador del balotaje, se entiende, con las declaraciones del propio Samuel Doria Medina la noche de la primera vuelta que decía voy a dar mi apoyo, se entiende que el bloque de mayoría, y está cantado, será entre el PDC, la Alianza Unidad, no sabemos si se sumará APB Súmate, si estará AP de Andrónico Rodríguez o no, y ahí se va a justamente se van a repartir las directivas camarales. ¿Quién será el presidente o la presidenta de la Cámara Alta? ¿Quién será el presidente o la presidenta de la Cámara Baja? Son rostros nuevos, hay algunos rostros conocidos. Muchos hablaban que, por ejemplo, daban por sentado que si Libre ganaba las elecciones, la segunda vuelta, Branko Marinkovic iba a ser el presidente de la Cámara de Senadores. Bueno, al no existir esta figura, ¿quién será el presidente o la presidenta de la Cámara Alta? Hay que ver ahí con los rostros que aparecen. Hemos hablado con un senador electo, acabamos de hablar con Freddy Castillo, potencial presidente de la Cámara de Senadores, y sí es probable, porque los demás, hay muchos rostros nuevos, muchos nombres nuevos que iremos conociendo. En todas las fuerzas políticas hay una renovación de las candidaturas. Ahí está la composición más o menos del Senado en esta sumatoria de
justamente de la cantidad de diputados y senadores que tienen y cómo podrían llegar a los 2/3 para, por ejemplo, modificaciones a la Constitución, para designación de presidente o presidenta de YPFB, del Banco Central, Contralor General del Estado, Aduana Nacional, que deberían ser aprobados por la Asamblea, no designados por el presidente. Pero bueno, eso es algo que ocurrió últimamente. Y ahí vemos cómo tendrían que irse sumando. Tal vez es más didáctico ver la composición como tal de las asambleas, de las cámaras, diré, en la asamblea, para entender que justamente se necesitan de alianzas para llegar a la mayoría, pero, insisto, el tema de las directivas va a mostrar algo. Sin lugar a dudas, es un mensaje político, ver por quién van a apostar en el Partido Demócrata Cristiano para presidir las cámaras. Porque recordemos que la esposa del vicepresidente electo es diputada electa. La esposa de Edman Lara es diputada electa por el departamento de Santa Cruz. ¿Será que apuestan por ella como presidenta de la Cámara de Diputados? Habrá que ver. En esta tarea de ir conociendo los nombres, será interesante ver cómo se organiza el Ejecutivo, pero también el Legislativo. Tendremos mucha tela para cortar. ¿Les parece si revisamos? Ahí está. Miren, 36 senadores, 16 tiene el PDC, 12 libre, 7 unidad, 19 se necesitan. Le faltarían 3 al PDC en el Senado para obtener la mayoría simple, ¿no? O sea que en el Senado es mucho más fácil, ahí vemos cómo está compuesto. En el caso de diputados, ahí sí está un poco más complicado, porque los diputados en total son justamente 130, ¿no? Y ahí ahí van a requerir también acuerdos necesarios, porque el PDC tiene 49, Libre 39, Unidad 26, AP 8, APB súmate 5, el más 2 y una circunscripción especial, la Nación Biobío-Yuqui, que sacó un diputado. Así que ahí hacen los 130, 66 se necesitan para mayoría simple. Entre el PDC y Unidad pueden lograr esa mayoría simple para aprobación de leyes. Cualquier ley se aprueba por simple mayoría. Así que veremos. Va a ser interesante, sin lugar a dudas, ponerle una mirada a la Plaza Murillo. Va a concentrar, obviamente, Kilómetro Cero va a concentrar la información, tanto en una de las aceras como en la otra, ver cómo trabaja el Ejecutivo, quiénes van a empezar las funciones de ministros o ministras, viceministros y viceministras, y en la otra acera ver el trabajo del Legislativo. Y en la otra punta, ya que estamos tan gráficos, la Cancillería. Ese es un tema muy sensible que ambos candidatos han mencionado que debe restituirse la institucionalidad en la Cancillería, Cancillería que realmente, en la voz de muchos expertos, uno de ellos el gran amigo de esta casa y que hoy sin lugar a dudas está en un mejor lugar, Gustavo Aliaga, siempre hacía referencia a que era necesario recuperar la Cancillería, la institucionalidad que se vino destruyendo mucho más, de una manera mucho más crítica en esta gestión de Luis Arce. Una Cancillería totalmente deslucida, sin una presencia internacional. No tenemos ni embajador ante Naciones Unidas. No teníamos derecho a voto porque no habíamos ni siquiera pagado la cuota. ¿Qué les digo? Es realmente deplorable y nula participación de la canciller Celinda Sosa y prácticamente esta destrucción de la institucionalidad de la Cancillería. Bueno, nos vamos ya, vamos a la tapa, rapidito por favor, a revisar los titulares de hoy, de este martes 21 de octubre, los temas destacados en nuestra edición del e-paper. La tapa es esta: Rodrigo Paz inicia la transición, dice tener su gabinete. El presidente electo dijo haber hablado con
Luis Arce para la coordinación del trámite. El viceministro Gustavo Torrico informó que un decreto definirá recursos y logística. Nos dijo que ya avanzaron en el decreto, mañana será presentado en gabinete y para su aprobación. A Cancillería le toca la parte ceremonial. ¿Quiénes serán los invitados internacionales de Rodrigo Paz? Hay que ver. La CAO pide al presidente electo medidas urgentes ante la crisis y la CANEB propone 3 asuntos. La policía, este tema de película. La policía busca autores del robo en el Louvre, en el museo más famoso del mundo, donde está la Mona Lisa, entre otras obras de arte, y ayer hubo un robo de película. Cómo se entraron, cómo robaron en el Museo del Louvre. Hay una serie de joyas invaluables, hay una tiara que perteneció a una emperatriz, que les digo, es una locura lo que se han llevado, sobre todo se llevaron joyas ayer en París. Hasen Teufel rechaza denuncias de posible fraude. Incendios en Santa Cruz afectan casi 230,000 hectáreas. Se espera que precios bajen luego del balotaje, todos esperamos eso. Obras al 80% en la planta de biodiesel de La Guardia. El PDC plantea transparentar los contratos sobre el litio. Ayer le preguntaron esto al presidente electo y dijo que el problema no es con quiénes se firmó ni de dónde son las empresas, de qué países, sino que no hay transparencia en los contratos y que él va a apuntar a eso, a transparentar los contratos para su posterior aprobación. La fotografía ayer en la gala que organizó la Federación Boliviana de Fútbol y que tuvo, miren esos invitados. Estaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaba el presidente de la Conmebol, estaba el presidente y vicepresidente electos, Rodrigo Paz y Edman Lara, en esta gala de la Casa de la Verde, en el barrio de Achumani, de este anhelado y esperado proyecto que va a ser la sede ya de la Federación Boliviana de Fútbol para sus entrenamientos, para su funcionamiento como tal. Han hablado de la final de la Sudamericana, que se pueda realizar en Bolivia, y el presidente electo fue más allá, habló de un mundial para Bolivia, ¿no? Veremos si se llega a eso. No sabemos si se refiere a que se va a jugar el mundial aquí o Bolivia va a ir al mundial. Esperemos ambas, ¿no? Que si ya estamos en tiempos de pedir, pediremos todo. Ahí está, esto y más se encontrarán al interior de nuestra edición del e-paper. La invitación para que sigan informándose en www.larazon.bo. Nos vemos a las 11 en el Piedra, Papel y Tinta. Que tengan un buen resto de jornada. Chao. Es entidad supervisada por ASFI. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio.